Saludos, estamos ya con la segunda parte donde vamos a ver cómo hacer lectura y actualización de un CSV usando manejo de archivos. Bien, fíjense que decidí que el archivo anterior les comenté que no lo hicimos por funciones y esto fue más complejo después de utilizar porque para actualizar pues vamos a tener que volver a solicitar más información y escribirla, entonces decidí que era mejor agregarlo en funciones y bueno, les muestro aquí el proyecto. Ah, para pedir contactos, ¿se acuerdan? Tenemos aquí, nada más encapsulé en una función pedir contactos desde la parte donde se declara una lista vacía y le ponemos el encabezado y bueno, pedimos los datos. Y finalmente, como lo que me interesa en pedir contactos es obtener los contactos, pues al final estoy haciendo un return para regresarlos. Para guardar el CSV, hice algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí teníamos que el file name iba a ser contactos.csv. Aquí les pongo el comentario, ya no uso esta línea porque la estoy recibiendo en file name. O sea, estoy rediseñando un poco el código para que podamos después cambiar el nombre del archivo. Entonces, guardar es en el CSV, está recibiendo los contactos y está recibiendo el nombre de archivo donde se van a guardar. Lo demás creo que queda igual. Y al final estoy regresando contactos. ¿Por qué? Porque... aquí está. Mira. En el try except, ¿qué estoy haciendo? Aquí dice error al guardar su archivo y estoy poniendo el nombre del archivo. Y luego agregué esta línea. En el caso de que haya habido error, voy a borrar la lista de contactos y dejarla como una lista vacía y eso se va a regresar. Pero si no hubo error, entonces se escriben las líneas, se cierra el archivo fue guardado y de todas maneras se regresa a la lista de contactos. Si se fijan, el try except aquí está terminado. Voy a decir, aquí termina try except. Y entonces regreso contactos. Entonces ya tengo en la función que mande llamar guardar CSV una manera de saber si hubo error o no en el manejo de contactos. Si hubo error, contactos va a ir como una lista vacía y si no hubo error, pues va a traer datos. Eso lo vamos a usar después. Y les quise poner un ejemplo para obtener el nombre del archivo. Este ejemplo es para que vean cómo funciona un parámetro por default. Es una opción que tiene Python. Si yo pongo nombre igual a y le pongo un dato, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, aquí mi nombre es contacto CSV, que era el nombre que originalmente quería poner, ¿verdad? Miren, es el mismo que está aquí arriba. Lo que va a suceder es que da esta opción, da la opción de que el usuario no mande ningún parámetro o sí mande un parámetro. Aquí el usuario me refiero a ti como programador. A la hora que usas esta función, puedes mandar un parámetro o no. Entonces, tú podrías poner un nombre por default. Si tú no lo pones, por default se va a llamar contacto CSV. Y fíjate que luego le imprimo el nombre al usuario, el nombre por default del archivo es tal, y luego dice ingresa un nombre para tu archivo o enter para dejar el nombre por default. Y le puse la variable nombre capturado. ¿Qué va a pasar aquí? Pues el usuario tiene la opción o no de dar un nombre o presionar enter. Si presiona enter, pues la cadena queda vacía. Entonces nada más lo pregunto aquí. Si nombre capturado es igual a abrir comillas y cerrar comillas, quiere decir que el usuario no dio ningún nombre, dio enter. ¿Cuál regreso? Pues el nombre que tenga aquí. Si tú diste como programador un nombre, pues será el nombre que aparezca aquí. Pero si no hay ningún nombre que tú des, por default va a ser contactos.csv. ¿Vale? Hay que tratar de entender esta lógica. Si necesitas, vuelve a repetir esta parte para que me entiendas mejor. Bien, entonces si el usuario no da ningún nombre, se regresa ese nombre. Pero si el usuario da un nombre, pues regreso ese nombre para el archivo. Entonces hice esta pequeña función. Si te fijas, parece que es muy simple, nada más obtener un nombre, eso finalmente sería hacer un input, pero estamos dando 3 oportunidades diferentes de tener ese nombre. 1, que tú lo envíes. 2, que tomemos el nombre por default. 3, que es este else, tomar el nombre que dé el usuario y eso entregar. Bien, aquí abajo ya tenemos main.
Mira, ¿qué tenemos en main? Lo primero, pedir contactos. Es una función que no recibe nada porque internamente ya pide todos los datos y los regresa. Bien. Entonces me va a regresar aquí en contactos toda la lista de contactos. Eso ya lo tenemos como controlado. Aquí en FileName dice aquí obtener nombre de archivo. Es esta función. Si tú, por ejemplo, le escribes aquí, bien. Si aquí tú le pones, no sé, datos.csv, tomaría este valor y lo guardaría en nombre. O sea, nombre ya no sería contacto, sería datos. Pero si tú no le pones nada, automáticamente te da el nombre de contactos.csv y eso sería lo que regresaría acá. ¿Por qué lo regresa acá? Porque tiene return. Ten cuidado, las funciones no regresan nada por sí mismas. Tienen que tener un return para decir que regresan algo. Entonces tienes ahí las 3 oportunidades y finalmente aquí vas a tener ya el nombre de tu archivo. Entonces, le estoy poniendo aquí guardar CSV. Estamos llamando la función aquí que te expliqué. Le estoy mandando la lista de contactos, la que estoy obteniendo de pedir contactos, esta de aquí. Y FileName, qué nombre de archivo voy a querer. Acuérdate que no estamos pidiendo la ruta porque la ruta va por default, ¿sale? Es la ruta que nosotros establecimos a un principio como la ruta que tiene este mismo archivo, es decir, tus archivos que estás ejecutando de Python. Bien. Guardar CSV regresa que cadena vacía si hubo un error o le voy a poner aquí éxito en el guardado de tu archivo. Bien. Y con esto prácticamente es el mismo código que habíamos hecho, nada más está organizado por funciones y bueno, ya tiene un main mucho más claro para poder después utilizarlo. Vamos a hacer ahora la parte de leer el archivo CSV. Nada más antes de esto, te voy a dar una opción interesante. ¿Te acuerdas que te dije que tú puedes generar tus nombres de archivo de manera independiente? Y déjame ver nada más si a la hora de guardar le decimos en la manera de guardar le decimos cuál es su nombre de archivo. Entonces podemos dar la opción de ponerle fecha y hora al nombre del archivo. Entonces, esa es una parte que te quería enseñar también aquí. Ok, vamos a tener que hacer lo siguiente. Lo primero, traer datetime. From datetime. Datetime es una librería. Una librería es un conjunto de módulos. A diferencia de OS, que es un módulo, es un archivo. Como es una librería, tenemos que hacer primero from. Y de ese, ¿qué quiero importar? Datetime. ¿Cómo vas a saber cuáles son librerías y cuáles son módulos? Experiencia. Hay que tener experiencia. Entonces vamos a generar de aquí una función más, un def, obtener, bueno, estoy usando los guiones bajos, obtener fecha, hora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función que regresa una cadena que va a ser la fecha en el formato año, mes, día. Perdón, aquí le voy a poner en el formato AAAA. Es una cadena en el formato AAAA-MM-TD, que es como nos la entrega datetime. Tú la podrías hacer en otro formato si quieres. Ahorita vas a ver las funciones y hay funciones para obtener los datos por separado y tú ya los puedes reorganizar. Si lo quieres poner en formato español, el formato en inglés es primero año, luego mes, luego día. Y le vamos a poner horas y minutos, le voy a poner HHMM. ¿Qué vamos a lograr con esto? Tener esta cadena que se la puedes concatenar a cualquier nombre de archivo y ya vas a tener un nombre de archivo único, porque es muy poco probable que puedas tener otro archivo a la misma fecha, a la misma hora, al mismo minuto y hasta le puedes poner los segundos si quieres.
Podemos hacerlo así, completo con segundos y también tiene centésimas de segundo. Sí, es una función muy útil. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es generar una variable de tipo datetime. Le voy a poner, podemos poner momento o ahora, me refiero a este momento, ahora, es igual a datetime, de la función datetime. No necesito esto, lo que quiero es llamar a la función now. Now es una función que te regresa la fecha y la hora del sistema. Mira, te la voy a imprimir. Imprimir ahora. Entonces voy a guardar y voy a ejecutar. Pero voy a ejecutar nada más esta parte. A ver si me deja ejecutar. Claro. Nada más cargué el def, pero no lo estoy mandando a llamar. Bueno, voy a imprimir así. Mira, aquí tienes la impresión. El 2020, 11:15, siendo las 10:25 con 28 segundos y .7997030 milésimos de segundo. O sea, tienes una precisión bastante interesante con estas funciones. Claro, estas hora y fecha las saca del sistema. Bien. Ahora, lo que queremos es mandar esto, pero esto lo puedes mandar así. Es más, hasta lo podrías usar así si tú quieres. Nada más regresando la versión cadena de ahora. ¿Por qué tienes que regresar la versión cadena? Porque si tú imprimes el type, acuérdate que type la vimos al principio, es la función que te dice de qué tipo es una variable. La voy a correr. Observa, es una variable de tipo datetime, no es una variable normal, por tanto no es que simplemente estés imprimiendo una cadena. La variable es más compleja que eso. Pero si tú obtienes la versión cadena de ahora, mira cómo te la da impresa. Te la da con apóstrofos, lo que me quiere decir que ya es una cadena. Nada más tengo problemas con esto. Por ejemplo, los dos puntos no pueden formar parte. El punto creo que sí, no hay problema, pero los dos puntos no pueden formar parte de un nombre de archivo. Entonces sí voy a tener que hacer esto. Vamos a tener que sacar y vamos a tener que ponerle guiones bajos o alguna manera de unir. No me gusta que los nombres de archivos tengan espacio. Esto es para que tengan compatibilidad con cualquier sistema, porque hay sistemas viejos operativos que no aceptan el espacio como nombre de archivo, o sea, como parte de un nombre. Tienen las mismas reglas que los identificadores para los nombres de archivo, algunos sistemas, sobre todo los más viejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de regresar la versión cadena de ahora, vamos a formar una cadena con este formato. Muy bien. Estos prints no se necesitan, pero los voy a desactivar nada más. Los puedes activar si quieres. Y, ok, vamos a tomar la fecha. Y la fecha es de la variable ahora. Ya la variable ahora tiene muchos parámetros. ¿Por qué? Porque es un objeto tipo datetime. Es una variable de ese tipo. Entonces, por aquí tengo date. Recuerdo, aquí está, date. La voy a imprimir para que la veamos. Vamos a ejecutar. Y fíjate, ya aislamos la fecha, así de fácil. Pero esto lo voy a convertir a cadena. Todo va a ser cadena, porque acuérdate que estos siguen siendo objetos datetime. Y ahora quiero la hora. Le voy a poner hora H. O sea, la hora que, de toda la hora, la parte de la hora. Entonces es de ahora.hour. Hour es una función, aunque estas funciones se mandan llamar así, sin paréntesis. Lo que hace es regresarte un entero, que es la hora. Como regresa un entero, voy a ponerle str. Ahora, de la hora quiero el minuto. Es igual a la versión cadena de ahora.minute. Vas a llamar esas funciones y las vas a llamar sin paréntesis. Hora.second es igual a la versión de ahora.second. Bien. Y si ya tienes toda la cadena, pues ya nada más es juntarla.
La voy a juntar en la misma variable fecha. Fecha es igual a fecha más, ya tenemos esta parte, falta el guión bajo horas, guión bajo minutos, guión bajo segundos. Muy fácil. Más guión bajo, hora en la parte de hora, más guión bajo, más hora en la parte de minuto, más guión bajo, y más hora en la parte del segundo. Y vamos a imprimir fecha y lo que vamos a regresar. Como fecha ya es string, nada más vamos a regresar fecha. Vamos a ver cómo queda la fecha después de todo esto. Lo vamos a ejecutar. Mira, ya ejecutamos y obtuvimos estos datos por separado y aquí ya está tu fecha concatenada de esta misma manera. Cada que mandes llamar obtener fecha hora va a detectar la hora del sistema operativo y te la va a entregar y vas a formar esta cadena y eso vas a regresar. No voy a hacer los prints, voy a hacer nada más que esto sea el desarrollador de esta cadena y lo que vamos a hacer ahora es meterla como nombre de archivo. Por ejemplo, ¿dónde lo haríamos? Podemos llamar aquí, después de pedir los contactos, antes de obtener el nombre de archivo, lo voy a poner aquí, llamando la función de tiempo. Voy a poner que fecha sea igual a, se llama obtener fecha hora. Ajá. Y en el nombre de archivo voy a mandar un nombre por default que se llame contactos más fecha, o sea, le concateno esa cadena, más .csv. Ajá. Es muy importante que lleve la extensión. Si el usuario te da el archivo, el nombre de archivo también le tiene que poner una extensión. Vamos a utilizarlo hasta aquí. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy a poner algunos nombres, ya sabes. El nombre que más me sé es el mío. Ajá. Y se me ocurre este correo. Voy a ingresar nada más los datos. Ajá. Y voy a decirle que no. Ahí están nuestros nombres, correos. Fíjate aquí, este nombre por default del archivo, ¿de dónde lo está sacando? Es este print. Nombre por default del archivo, contactos tal, fecha hora, .csv. Dice, ingresa nombre para tu archivo o presiona Enter para dejar el nombre por default. Voy a dejar el nombre por default. Y el letrero de su archivo fue guardado en, y toda esta ruta me la da quién. Aquí está. Su archivo fue guardado en, es lo que hace guardar CSV. Guardar CSV le estamos llamando aquí. Y la parte de éxito en el guardado del archivo nos la está dando este print. Es decir, el resultado de guardar CSV no fue cadena vacía porque no hubo error. Me regresó otra vez la lista de contactos. Esto es nada más para hacer una verificación para ver que todo haya estado bien. Quiere decir que acá donde yo esté, vamos a ir a la ruta que me dice que es escritorio, programas IP, A3. Aquí está, mira, contactos, tal. Y aquí están los datos. Muy bien. Para no hacer tan largo este video, hasta aquí te voy a dejar esta parte y explicándote los cambios y la parte fecha y hora. Y en unos momentos más, ahora sí te pongo cómo leer el CSV y cómo actualizarlo.